Bienvenidos a Economía en Breve del 29 de mayo. Comienzo agradeciendo a mis suscriptores por apoyar financieramente al programa y a un servidor y a los espectadores en general por el favor de su atención. Vaya cantidad de temas e indicadores que tuvimos esta semana desde el Foro Económico de Davos, en el que por cierto se expresaron serias preocupaciones ya que el horizonte se ha ensombrecido con la posibilidad de otra recesión global, así lo plantearon, hasta el entorno político interno en el que trascendió la estratosférica multa que quiere imponer la Comisión Reguladora de Energía a la empresa Iberdrola por $466 millones, que equivaldría pues a una expropiación sin indemnización, lo que se convierte en una nueva señal luminosa para el entorno de negocios y de inversión en el país. Algunas notas señalan, por cierto, que la información que utilizó la Comisión Reguladora de Energía se obtuvo del SAT de forma ilegal y que las empresas de Monterrey están teniendo que comprar electricidad a CFE con un incremento importante en sus costos, lo que se sumaría a las presiones sobre la inflación. Pero nuevamente esto vuelve a deteriorar el entorno de negocios del país. En la semana se publicaron las cifras desagregadas del Producto Interno Bruto, el PIB, que recordemos es la suma de todos los bienes y servicios que se producen en el país, revisándose un poco el crecimiento del primer trimestre del año de 0.9, que era el dato preliminar, a 1%, que como podemos ver en esta gráfica, regresa a un nivel parecido al que tenía en el primer trimestre del 2017. La producción industrial creció 1.2% real trimestral, continuando con su recuperación, pero todavía en niveles como los que alcanzó apenas en el 2013, como podemos ver aquí. Al interior de la industria, la construcción apenas creció 0.2% en el trimestre, quedando todavía muy por debajo de los niveles previos al 2020, como vemos aquí en esta gráfica. Los servicios repuntaron 1.3% en el trimestre, lo que es un buen resultado, pero todavía no se recuperan los niveles que alcanzaron en el 2018. Al interior de los servicios, una de las ramas más afectadas por la pandemia fue la de alojamiento y preparación de alimentos, que podemos ver en esta gráfica continuando su recuperación, pero todavía en niveles parecidos a los alcanzados en el 2016. También el INEGI dio a conocer los resultados del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, del mes de marzo. El IGAE agrupa algo así como el 95% de la producción y es lo más parecido que tenemos a un PIB mensual. En este cuadro pueden ver que el total del IGAE registró un crecimiento de 0.3%, lo cual es una buena tasa, pero queda muy por debajo del 1.1% anticipado por el indicador oportuno del propio INEGI. La mayor sorpresa se observa en el sector de servicios, que agrupa cerca de 2/3 partes del total y que en lugar de crecer 1% en el mes como anticipaba el indicador oportuno, se contrajo 0.1% como vemos aquí, lo que resulta preocupante porque con este resultado se retoma la tendencia descendente que pueden ver aquí en el último año. Es por esto que hay que tomar los buenos resultados del PIB con la debida reserva, porque aunque todavía algo lejanos en el horizonte, hay nubarrones de tormenta que presagian la posibilidad de un mayor estancamiento o incluso de una recesión en la economía, no solo aquí en México, sino en otros países como Estados Unidos. En otro tema, la inflación de la primera quincena de mayo resultó marginalmente por debajo de lo esperado por el promedio de analistas del mercado, con una lectura de menos 0.06% como vemos aquí. Este resultado fue el mejor para una quincena similar en los últimos 3 años, pero como pueden ver en esta gráfica del INEGI siguió siendo relativamente elevada al compararla con periodos previos a la pandemia. La inflación de la primera quincena de mayo suele ser negativa porque se registra una baja importante en las tarifas eléctricas, como pueden ver aquí, al entrar en vigor las menores tarifas de verano en varias ciudades del país, cuyo impacto suele predominar sobre el resto de los precios. Si vemos los 10 genéricos con mayores impactos al alza, en este cuadro del INEGI, la suma de los 10 no alcanza para compensar el impacto de baja que tuvo la electricidad, por eso es negativa en esta quincena la inflación. Regresando a nuestro cuadro, la inflación subyacente volvió a sorprender al alza, aunque ahora de forma más modesta, al registrar 0.31% cuando el promedio de analistas de la encuesta de Citibanamex anticipaba 0.28%. El resultado de la quincena fue el segundo más alto que se ha observado para un periodo similar desde 1999, como podemos ver en esta gráfica. Este resultado sugiere que la dinámica de los precios sigue todavía muy por arriba de lo aceptable y, como vemos en esta gráfica de largo plazo,
La inflación subyacente anual sigue en niveles muy elevados, de hecho en 7.24%, y sin presentar todavía un cambio perceptible de tendencia. En sus principales componentes, tanto mercancías como servicios, siguen dentro de una tendencia ascendente, como vemos en esta gráfica. Luego de ver el desempeño de la inflación, me parece que Banco de México apretará el ritmo de corrección monetaria y subirá su tasa de interés de referencia en 75 puntos base en la siguiente decisión programada para el 23 de junio. Esta semana, por cierto, se publicaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, en la que me parece se observa ya una disposición más clara para subir 75 puntos base en la siguiente reunión. Si vemos los comentarios hechos por cada miembro de la Junta, el aumento de 75 puntos base se perfila, creo yo, en 4 de los 5 miembros. Uno de ellos, que sería el más paloma dove de los 4, como se dice en el argot, es decir, el menos inclinado a acelerar el ritmo de aumento en las tasas, señala que México no tiene un problema de exceso de demanda, lo que me llama la atención, yo diría que sí. El espacio para incrementar la tasa sin afectar la actividad económica es relativamente acotado y que México se adelantó en el proceso de normalización de su postura monetaria. Otro miembro de la Junta, en cambio, destaca que es necesario actuar de manera decidida, que podría ser necesario que la tasa de interés real ex ante, esto es con la inflación que se pronostica hacia el futuro, llegue a un nivel por encima de la neutral y que es primordial consolidar un enfoque robusto que dé absoluta certeza sobre el compromiso del banco con el cumplimiento de su mandato. Uno más establece que la tasa de referencia tendría que llegar a estar por encima del 8% y posiblemente llevarla a niveles por encima del 9%, que 75 puntos base sería un mensaje más fuerte del compromiso. Menciona un tono más restrictivo y la disposición a actuar con mayor contundencia en el futuro. Otro de los miembros argumenta que la tasa real se mantiene por debajo del nivel requerido, que la política monetaria se ha quedado detrás de la curva, que es momento de actuar, de aumentar el ritmo a 75 puntos base y que una sorpresa hacia el lado de la prudencia con un alza mayor no es necesariamente una mala noticia. El último de los miembros refiere el riesgo elevado de que se contamine el proceso de formación de precios, que un desanclaje de las expectativas debe evitarse con acciones contundentes y que condiciones extraordinarias como las que se enfrentan pueden requerir acciones extraordinarias. Desde luego que la próxima reunión dependerá tanto de los datos nuevos de inflación como de lo que haga la Reserva Federal, pero me parece que lo más probable en este entorno es, como decía, una aceleración en el ritmo de aumento de la tasa para la siguiente reunión. Pasando al siguiente tema, la balanza comercial presentó durante abril un déficit de 1.884 millones de dólares, lo que contrasta con el superávit de 1.685 millones de dólares observado hace un año. En el acumulado enero-abril se observa ya un déficit de 6.772 millones de dólares que ya comienza a volverse muy relevante, sobre todo al compararlo con el acumulado de hace un año que era muy cercano al equilibrio. En esta gráfica pueden ver la evolución de la balanza comercial en el acumulado de 12 meses y se observa que luego de los fuertes balances superavitarios que se lograron en 2020 y 2021, estamos regresando rápidamente a una posición deficitaria importante que llegó ya a los 18.000 millones de dólares. Regresando al cuadro, hay que notar el repunte generalizado y vigoroso que muestran las importaciones, que supera por mucho al crecimiento de las exportaciones. Llama la atención la debilidad relativa de las exportaciones automotrices, que apenas crecieron 5.2%, y me pregunto si hay factores adicionales a la ya conocida escasez global de semiconductores, tal vez factores locales que estén afectando ya el desempeño de esta industria. El comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, se mantuvo elevado, como pueden ver en esta gráfica, lo que es una buena noticia. La balanza petrolera, en cambio, se está volviendo cada vez más deficitaria, como podemos ver aquí. Para la semana que inicia tendremos nuevamente mucha información relevante. En México comenzamos con el reporte de finanzas públicas del mes de abril, en el que habrá que ver cómo viene la recaudación y cómo ha aumentado el gasto como consecuencia de los subsidios que se están dando a las gasolinas. El martes tendremos la encuesta nacional de ocupación y empleo junto con las cifras de la actividad bancaria del mes de abril. El miércoles veremos las remesas familiares de abril, los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México y el indicador IMEF de mayo, así como el informe trimestral de Banjico, para terminar el viernes con la confianza del consumidor del mes de mayo.
En Estados Unidos tendremos las cifras del ISM del mes de mayo, el gasto en construcción de abril, las ventas automotrices y el siempre importante reporte de empleo del mes de mayo. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión importante sobre una noticia bastante pintoresca, diría yo. Me llamó la atención que una nube de polvo procedente del desierto del Sahara llegó a nuestro país y en Campeche propició pues unos atardeceres rojizos bastante inusuales y bonitos, diría yo. Lo que llama la atención es que el desierto del Sahara está a miles de kilómetros de distancia, pero el polvo llegó arrastrado por los vientos bajo las condiciones meteorológicas especiales que estamos viviendo esta primavera. Ojalá esto nos sirviera para ver que nuestro planeta está interconectado en su clima y su atmósfera, y lo que pasa del otro lado del mundo nos afecta de este lado del mundo. La humanidad ha alcanzado tal tamaño y extensión que además de comenzar a percibir estos fenómenos globales, nos ha llevado al punto que yo llamo de las consecuencias globales, donde lo que pasa en un lado del mundo con la humanidad afecta al resto de la humanidad en el otro lado del mundo. En los tiempos actuales tenemos ya muchos problemas que son globales y nos afectan a todos, y solo se solucionarán con un enfoque global, especialmente con todos los países cooperando de forma armoniosa para encontrar e implementar las mejores soluciones. Pretender que podemos estar aislados del resto del mundo no es solo un autoengaño, sino una condena a generar tiempos más difíciles para nuestros países. La clave para resolver estos problemas y generar un mejor futuro para todos es cooperar a escala global, lo que implica encontrar la forma de seguir avanzando en la integración económica del mundo. Pretender ser autosuficientes en pleno siglo XXI es simplemente un autoengaño. Lo verdaderamente inteligente es ampliar y mejorar las formas en que cooperamos entre todos los pueblos. Ojalá este tipo de eventos sirvan para ir creando esa conciencia global que nos debe llevar a actuar cada vez más como ciudadanos del mundo, asumiendo nuestra responsabilidad con el planeta y con la de los otros pueblos de la Tierra. Y con esto concluimos este programa número 266. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento, y a los que todavía no lo son, les invito a ver la propuesta de valor de Economía en Breve en la liga que encontrarán en la descripción de este video para que se suscriban y encuentren el valor que tiene el programa para mucha gente. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.